Hola, estamos en una clase sobre el tema de Pesaj. Vamos a leer extractos seleccionados de las fuentes. Vamos a empezar con el número 67, fragmentos elegidos de las fuentes. Rav. Sí, realmente es interesante. ¿Qué significa y el faraón acercó? ¿Cómo puede ser que este deseo de recibir que el Creador creó en nosotros, que es totalmente para uno mismo, de repente estamos hablando de él como que es una fuerza a través de la cual nos acercamos más al amor, otorgamiento y todas esas cosas buenas? ¿Cómo puede ser que la fuerza del mal que puede operar como la fuerza del bien? No hay otro ejemplo de tal forma en nuestra vida. Vamos a chequear esto. Veamos. ¿Quién hubiera pensado que específicamente gracias al faraón podemos acercarnos más a la corrección? Que podemos ir en contra del faraón. Y aquí realmente podemos ver cómo esa fuerza que el Creador creó, como nuestro ego, que es el símbolo de todas las fuerzas, de tal manera que querían crear de sus cuerpos, ¿sí? Como vemos a través de las momias y sus tumbas, como cuidaban por sus cuerpos eternos, en forma eterna, y como el ego, de hecho, era algo tan grande que querían mantener el ego, cuidar del ego en una forma eterna, como si fuera el creador. Al fin de esto, al fin y al cabo, él es el que se sacrifica y se acerca más al creador y se adhiere al creador y avanza con el creador y no lo suelta. Y esta es la corrección del mundo que nosotros tenemos que realizar. Aquí necesitamos aprender ciertas cosas que son muy serias con respecto a nuestro rol en este mundo y también nuestro trabajo eterno. Todo esto es lo que vamos a aprender aquí y, por lo tanto, ¿qué significa que el faraón acercó? Niv, adelante. Extracto número 67 de Zohar para todos. El faraón acercó significa que él sacrificó a todo su ejército y a las corazas para la batalla. También aprendemos que Faraón acercó a Israel al arrepentimiento. Es debido a esto que está escrito, el Faraón acercó y no el Faraón se acercó. Israel se aproximaba al mar y veían el cada vez más tormentoso mar delante de ellos, sus olas remontando hacia lo alto. Tuvieron temor, alzaron los ojos y viendo al faraón con su ejército, sus arcos y sus flechas, entonces está escrito que temieron mucho y los hijos de Israel clamaron. ¿Quién provocó que Israel se acercara a su padre en el cielo? Fue el faraón. Tal como está escrito, el faraón acercó. Rav. Es decir, que a través de que ellos vieron que el faraón, el ego, era tan grande que no podían escapar, pero en la medida que querían escapar y no podían, eran incapaces, entonces el faraón tiene muchas fuerzas y ellos no tenían nada. Es decir, ellos que quieren salir por fuera, escapar de ese control,
del faraón de Egipto. Por lo tanto, resulta que aparte de ese grito, ese clamor, no hay nada más que hacer. Y aquí es donde el faraón les demuestra cuán fuerte es y cómo él los puede atrapar y puede hacer lo que quiere con ellos. Y entonces, a través de esto, básicamente les da ninguna ruta de escape. Más bien, solamente poder clamar hacia el Creador, elevar un clamor al Creador. Por eso es justamente el faraón que los acerca. El faraón los acercó al pueblo de Israel más al Creador, porque no hay dónde escapar. Tenemos que entender aquí que nuestro desarrollo debe llevarnos a ese estado, donde no tenemos dónde escapar. Y entonces nos dirigimos a esa fuerza única y vemos que solamente esa fuerza controla todo, toda la realidad, y le pedimos a esa fuerza, le pedimos a Él ayuda. Y Él, por parte suya, hace todo lo posible para que nosotros podamos llegar a ese estado donde clamamos por ayuda. Tel Aviv 1. Él dice que los acercó, pero no él se acercó. ¿Por qué dice eso? Que el faraón acercó y no que el corazón se acercó. Rab, porque él lo causó, ¿sí? No es que lo realizó de una forma clara, más bien hizo todo eso como detrás de una cortina, en ocultamiento. Sí, dice el amigo, pero aquí esto suena como un sacrificio, más bien que los acercó. Rab, claro, el sacrificio también significa que los acercó. A través de un sacrificio al Creador, uno también se acerca al Creador, alumno. Pero el sacrificio incluye muerte, pero un acercamiento no incluye muerte, Rab. No, eso no es lo principal aquí. Y también eso es relevante. Un sacrificio puede ser y no a través de la muerte. Cuando nosotros hablamos de un sacrificio, estamos hablando del deseo de recibir que muere, que uno quiere que el deseo de recibir muera, y para esa persona entonces es un sacrificio y gracias a eso se acerca más a través de esta acción, alumno. Sí, pero al fin y al cabo él está resaltando estas palabras. ¿Sí? Rab, pero no entiendo lo que estás diciendo. Estás filosofando de nuevo. Por favor, habla claramente. Alumno, sí, estoy relacionándome a esto simplemente porque él elige justamente esas palabras y no las otras palabras. Rab. Sí. Sí, y el faraón acercó. Y sacrifica y no se entendió. Alumno, sí, pero suena como una acción negativa. Acercar es positivo y sacrificio es negativo, Rav. Yo no sé, yo prefiero que avancemos a través de estos materiales y entremos en la internalidad y luego vamos a entender de qué están hablando estos materiales. Woman Toronto. Ok, Toronto, damas. Buenos días, querido Rav, queridos amigos. Este nivel de temor, es decir, que Israel estaba con mucho miedo, ¿es un miedo egoísta? Es decir, ¿tienen miedo de escaparse por un temor personal? ¿O bien es un temor de no traerle contento al Creador? ¿Cuál es la naturaleza de este temor? Rav, sí, esto habla que ellos tienen temor de permanecer en el deseo de recibir para recibir, porque lo ven como muerte. El deseo de recibir que los domina, esto se llama el dominio del faraón, y ellos deben salir de esto, no pueden tolerar más este control del ego sobre ellos, por lo tanto,
De igual forma que el pueblo de Israel suspiraron del trabajo, aquí tienen un grito o un clamor. ¿Y cuándo? Claman cuando no se entendió, disculpen. Por lo tanto, ¿cómo llegan a esto? Ven que las olas remontan hacia ellos, las olas quieren ahogarlos y ven que van a morir o morirán de las olas o morirán de los arcos y las flechas que también están siendo lanzados a ellos, es decir, del ejército del faraón. Pero así es como llegan a esta plegaria correcta y luego el faraón los acercó, es decir, el faraón de hecho trabaja con ellos. Es decir, el faraón es el sirviente del Creador y hace todo lo posible para acercar más a Israel al arrepentimiento, donde Israel quiere que la cualidad de otorgamiento los controle. Continuamos. H10, adelante. Buenos días, Rav. Durante y en esta etapa no estamos involucrados en una guerra total con el faraón, Rav. No, no estamos entrando en esta guerra. Tenemos que simplemente escrutinar qué es la guerra. Es el Creador que está entrando en esa guerra. Alumno, esa es la pregunta. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué nos estamos escapando? Rav, ¿qué? Por favor. ¿Por qué nos estamos escapando? Dice el alumno. ¿Por qué, Rav? Porque no tenemos la fuerza de ligar con el faraón. El faraón es nuestro ego. Si nuestro ego se revela en nosotros con toda su fuerza, la forma en que el Creador lo creó, nosotros no somos capaces de ligar y trabajar con él. No somos capaces. Por lo tanto, resulta que, al fin y al cabo, nosotros solamente queremos que el Creador batalle con el faraón, que lo corrija, pero nosotros no tenemos las fuerzas de corrección. Kiev 1. Да, дорогой Раф, фараон по отношению к нам, Sí, querido Raf, como relativo a nosotros, relativo al grupo cabalista, relativo a la decena, el faraón no siempre ha sido nuestro enemigo. Cuando primero llegamos a Egipto, parecía que estaba de nuestro lado, pero luego cambiamos nuestra actitud hacia el faraón. Por lo tanto, ¿cómo podemos definir correctamente el faraón en nuestro trabajo? Rav. Definir el faraón correctamente en nuestro trabajo es verlo como una fuerza del Creador, una fuerza que trabaja exactamente como debería para guiarnos hacia la corrección final. No podemos movernos en un pie, no, necesitamos los dos pies que son uno opuesto al otro, por lo tanto necesitamos al faraón también, alumno. Nosotros avanzamos hacia la conexión, sí, yo siempre pienso en mis amigos y trato de apuntar en esa dirección, por lo tanto cada vez necesito... ¿Yo tengo que dirigirme hacia la conexión solamente o tengo que definir también al faraón en cada momento, Rav? Tú te apuntas hacia la conexión, pero junto con eso también vas a sentir esa fuerza de resistencia en contra de la conexión. Esa fuerza se llama faraón.
Pero de tal forma esa fuerza te ayuda, esa fuerza te muestra dónde más puedes ser corregido y dónde puedes incrementar la fuerza de la conexión. España 1, adelante amigos. Elena. Buenos días, amigos. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos temores? El que nos empuja por detrás con el faraón y sus flechas y el temor de las olas. No entiendo la diferencia entre esos dos temores. Eso lo vamos a aprender en el futuro, los diferentes tipos de temor y disturbios. Eso es más tarde. De acuerdo a la medicina, la psicología, tenemos alrededor de 900 diferentes tipos de temor. Por lo tanto, no es tan importante. Lo aprenderemos más tarde. Turquía 4. Podemos decir que las armas en las manos del faraón son los deseos, los placeres en el deseo de recibir. Rav, no. Estoy pidiendo, por favor, lean y pregunten sobre lo que estamos aprendiendo. Todos están ahora haciendo preguntas en todo tipo de direcciones que simplemente nos van a sacar de la dirección y nos van a llevar a la confusión. Vamos a Asia. Al principio de la clase escuché que no deberíamos de soltar del Creador. ¿Cómo hacemos eso, Rav? Cuando nosotros constantemente dejamos la intención en nosotros que hay una fuerza que gobierna todo, que no hay nadie más aparte de él. Alumno, pero nosotros no podemos hacer esto, Rav. Nosotros tratamos, hay que tratar. Nosotros tratamos sosteniendo el pensamiento, pidiéndole al Creador que no nos confunda, darnos una sensación clara que Él está aquí y que Él es el único que gobierna la realidad. Alumno, y eso es gracias a ese pensamiento de la conexión entre los amigos. Rav, sí, conéctense, intégrense. Eso. Gracias, Rav, dice el alumno, y vamos a continuar. 68. Bala Sulam. La serpiente inclina su cabeza y golpea con su cola. Significa que a veces uno acepta el yugo de la fe, que es por encima de la razón, que es como agachar la cabeza, pero golpea con la cola. La cola puede entenderse como el final. Es decir, que agachó su cabeza para, en última instancia, recibir con la intención de recibir. En otras palabras, primero le dio permiso a uno para aceptar la fe, para luego tomar todo bajo su dominio. Pues la Klipa sabe que la única forma de recibir abundancia es a través de la Kedusha. De nuevo, 68. La serpiente inclina su cabeza y golpea con su cola. Significa que a veces uno acepta el yugo de la fe,
que es por encima de la razón, que es como agachar la cabeza, pero golpea con la cola. La cola puede entenderse como el final, es decir, que agachó su cabeza para, en última instancia, recibir con la intención de recibir. En otras palabras, primero le dio permiso a uno para aceptar la fe, para luego tomar todo bajo su dominio. Pues la Klipa sabe que la única forma de recibir abundancia es a través de la Kedusha. Rav, Kiev. Да, дорогой Раб, вот это все время было непонятен этот отрывок. Как каждый раз, когда ты вот все-таки Cada vez стремишься к no está suficientemente claro. сделать так, чтобы потом фараон не забрал вот это все себе, потому что ¿Cómo puede uno sobreponerse a uno mismo y pedir por conexión con los amigos y sin que el faraón nos quite esto? Porque siempre terminamos pensando en que yo logré todo, que yo lo hice. ¿Y qué dice Rav? Alumno. Pero ¿cómo lo hacemos para que el faraón no nos quite los resultados de nuestro trabajo para sí mismo? Rav, tenemos que estar conectados con los amigos. Los amigos te ayudarán. Y de igual forma, tales pensamientos vendrán, pero tus amigos vendrán también y te ayudarán. Con ese deseo conectado, ese deseo de conectarse, los amigos pueden anular tu deseo egoísta que el Creador despierta en ti a propósito. Y ellos, no hay traducción, un momento, tú tienes que trabajar en la conexión general en el grupo y por lo tanto tú te opondrás a esos disturbios que el Creador te da. Esos disturbios se llaman el faraón, alumno. Bueno, entonces, ¿qué son estas partes de este trabajo? ¿Cuáles son las partes del trabajo? Porque primero empieza con la cabeza, luego la cola. ¿Qué es esto de la serpiente, Rav? Vamos a aprender esto más tarde. No vamos a aprenderlo ahora todo de una vez. Es el principio y el final del trabajo. Cada vez. Empiezas con la cabeza y lo completas en la cola, alumno. Y eso existe en todos los grados, en cada grado. Rav, sí, existe en cada grado, en todos los grados. Y tú verás, todo eso será revelado. Moscú 6. No está claro. ¿Cómo puede? ¿Cómo no se entendió la pregunta? Disculpen. Rav, mientras tanto no está escrito sobre esto, por lo tanto no saltes. Porque una persona está haciendo esfuerzos, entonces gradualmente, como resultado de esto, viene una fuerza, la fuerza de la fe. ¿No se escucha? French. ¿Cuál es la fuerza principal que le falta a la decena para que pueda realmente elevar este clamor al Creador? Rav, aquí es donde la decena empieza a querer llegar a esto y empieza a trabajar de verdad. Eso. Empieza a participar en las clases, en las reuniones, como escribe Rabash, en todas esas cosas, y luego, como resultado de esto, llegan a un estado
en el cual empiezan a ver las corrupciones que hay en el camino y a través de las correcciones de esas corrupciones pueden avanzar. En el camino podemos corregir solamente después de haber descubierto las corrupciones, luego las corregimos. Jadera 1. El trabajo de la serpiente es el trabajo con la cabeza y la cola. Aquí este trabajo solamente en el nivel, en su propio nivel, es decir, otorga para recibir, ¿correcto? Rav, sí. Niv, tenemos preguntas en la sala de estudio. Adelante. Buenos días. En la última línea, aquí dice que la Klipa sabe que la única forma de recibir abundancia es a través de la Kedusha. ¿Cómo podemos santificar cada acción? Rav. ¿Cómo santificamos? Sobreponiéndonos gracias a la conexión entre nosotros. En primer lugar, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué se hace esto? Para poder empujarnos hacia la conexión. Conexión. Entonces nosotros necesitamos tratar de conectarnos y encontrar en esta conexión fuerzas con las cuales podemos avanzar un paso hacia adelante cada vez. Ese es el trabajo, alumno. Entonces, cada vez yo llego a la decena, ¿sí? Y ese es el primer paso en el que yo puedo empezar a avanzar hacia la santidad, ¿sí? Rav, claro, por supuesto. Alumno. ¿Qué es lo que le puede ayudar a la persona? Es decir, identificarse con el faraón y luego justificar al Creador y condenarse a sí mismo, es decir, sentenciándose a sí mismo. Porque yo veo que la persona no tiene la fuerza. Rav, de nuevo, por favor, repite la pregunta. Alumno, ¿qué es lo que le ayuda a la persona? Justificar al Creador y sentir que él mismo es el malvado aquí. La persona en sí es malvada. Rav. Para empezar, la persona escucha, lee y aprende que la conexión es algo necesario. Y el que es atraído hacia la conexión se llama un justo. Y el que está en contra de la conexión se llama un malvado. Por lo tanto, el problema aquí tiene que ver con la definición de esas cosas y definiendo esas cosas en su vida, es decir, de una forma diaria. Entonces, esto es lo que hace a través de la sociedad, el estudio. Alumno. ¿Puedo hacer otra pregunta? Nosotros nos ayudamos gracias a el ejemplo. Si yo vengo directamente hacia un amigo y apunto hacia un problema en forma directa, eso típicamente solamente hace que la persona es rechazada del trabajo, ¿sí? Pero por el otro lado, mi ejemplo, un ejemplo personal, esto a veces veo que no está en equivalencia de forma con la decena. Es decir, si una persona le muestra algo al grupo, esto le da orgullo a la persona y con ese orgullo se aleja de la decena. Por lo tanto, ¿cómo puede la persona dar un ejemplo, pero no alejarse del grupo? Rav, ese es nuestro trabajo, este trabajo que queremos conectar a todo el mundo. En la decena queremos acercarnos los unos a los otros porque nadie puede avanzar ni un solo paso sin ayuda, sin apoyo, sin nosotros. Y esa es la corrección. Ese es nuestro camino, alumno. Bueno, parece que no entendí.
Voy a explicarlo. ¿Cómo puede una persona asumir un ejemplo bueno cuando él en sí mismo siente que es difícil realizarlo? Es decir, se identifica con el faraón, se identifica con su deseo de recibir. Por lo tanto, ¿cómo puede dar un ejemplo de forma correcta? Porque al fin y al cabo está rechazando los ejemplos buenos y correctos, ¿sí? Raf. No entiendo. La persona siente que tiene que trabajar para otorgar. Tiene regimos muy fuertes de esto porque tiene un punto en el corazón, ¿sí? Viene a la sabiduría de la Kabbalah. Es incorporado en el grupo que está de acuerdo con el hecho de que tenemos que llegar a un otorgamiento mutuo, una conexión mutua. Y gracias a eso, entonces, nosotros nos igualamos y nos acercamos al Creador. Alumno. Sí, pero cuando empezamos a conectarnos, a acercarnos a la decena, empezamos a ser influidos gracias a la presión que generamos hacia el otro. Esta presión, esta compresión, si no tenemos preparación para esto, siento que eso simplemente nos aleja. No podemos conectarnos, somos incapaces de elevarnos por sobre esa presión hacia algo bueno. Igual nos rechaza, nos empuja hacia afuera. Es decir, podría ser al principio, pero eso termina, porque la persona entiende que sin la influencia de la sociedad no puede avanzar, no tiene dónde escaparse. Gracias, dice Rav. El alumno Niva, adelante, por favor. Buenos días, Rav, amigos. Dos cosas, por favor. La clipa es muy inteligente. Por lo tanto, yo me digo que yo no quiero entrar en un argumento, en una discusión con la clipa. Por lo tanto, yo le digo, tienes razón, pero yo quiero ir por fe por sobre la razón. ¿Es correcto, Rav? Sí. Bueno, pero la cosa aquí es que todos los grupos, todos los estados que tenemos en el grupo son como preparaciones. Es como cemento. Queremos que el agua se evapore, pero sin el agua no podemos crear un cemento. Por lo tanto, ¿acaso puedo imaginar que es el Creador que está extrayendo el agua? Disculpen, no entendí esta pregunta. Rav, bueno, que sea así mientras tanto. ¿Qué tipo de influencia tiene la persona en Egipto si la clipa, la cáscara, le roba todo? Rav, ¿tú piensas que la clipa va en contra de nosotros, que el faraón está en contra de nosotros? Estas fuerzas están en contra. Son fuerzas que no están en contra de nosotros. Son fuerzas para que podamos encontrar la verdadera realidad en el centro de la creación. Que nosotros podamos observar todas las fuerzas que existen en este sistema de la creación en nosotros. Y todo como está escrito, el Creador creó todo para nosotros. Es decir, para el bien y para la conexión y para la corrección final. Por lo tanto, cuando decimos que esto yo sí, lo otro no, esto odio y esto no lo quiero, eso es mientras tanto, pero vendrá el tiempo el momento cuando las peores cosas, las peores fuerzas se despertarán y podremos invertirlas. Alumno. Usted dice que cuando aprendamos a usar esta clipa, podemos aprender a usar la clipa. Claro que sí, dice Rav. ¿Qué significa recibir para otorgar?
Estoy usando la fuerza de la recepción, que para empezar es una klipa, es decir, que yo inicialmente fui prohibido de usarlo, pero ahora adquirí el nivel de Hasadim. Entonces ahora yo también puedo usar el deseo de recibir, que era para recibir, pero ahora es corregido y es para otorgar. Más Niv, es todo. Fantástico. Ita 1. Riusciamo a impedire al serpente di trarre vantaggio anche dal percorso spirituale? Dobbiamo ¿Cómo podemos prevenir esa serpiente que tome ventaja en nuestro camino espiritual? Tenemos que imaginar que estamos conectados con el Creador por sobre lo que la serpiente hace. Rav, trata, prueba. Haz todo tipo de círculos, igual como una serpiente. Y tú verás gracias a qué estás avanzando. ¿Qué preguntas, qué dificultades estás resolviendo gracias a una actitud u otra actitud? No importa. Aprende, aprende. Lo más importante aquí es de no sentarte sin hacer nada. No se escucha. No se escucha. הנחש פרעה נתן מראש רשות לקבל את האמונה ואחר כך הוא לוקח את הכל לרשותו. האם אז יש בחירה לאדם? זאת אומרת, אם האדם מזהה שהאגו משתלט עליו... ¿Acaso la persona tiene una elección? ¿Acaso hay elección cuando la serpiente va en contra de uno y uno está en desacuerdo? ¿Acaso hay otra forma de resolver esto aparte de elevar una plegaria al Creador? ¿Qué significa que uno está en contra del ego, que uno pelea en contra del ego? ¿Qué significa eso? Rab, ¿dónde está esto? Está dentro de la persona. Alumna. Sí, pero la persona puede detectar que se está cayendo dentro del ego y no está de acuerdo con esto. Por lo tanto, sabemos que nuestro camino, este camino que hemos elegido, es justamente nuestro entorno, la clase matinal, las fuentes. Por lo tanto, ¿dónde está ese lugar donde deja que el faraón tome control de él? ¿Acaso hay una lección aquí? Porque decimos que el faraón controla a la persona totalmente. Por lo tanto, ¿dónde está la lección? ¿Dónde está la plegaria aquí hacia el Creador? ¿Dónde está ese cambio? Porque aquí decimos que... No sé cómo explicar esto. No sé. Rav. Ese es el problema, que tú tienes muchas palabras y eso lo confunde todo aún más. Latín 3, adelante. Buenos días, Rav. Cuando llegamos al nivel de recepción para uno mismo, yo quiero quedarme allí, quiero sostener eso. No, yo quiero salir de eso. ¿Qué puedo hacer para salir de eso? Tienes que adherirte a tus amigas, adhiérete a los amigos y ahí está la solución en la conexión con ellos. Eso es lo que te recomiendo. Y también a la dama que habló antes de ti en el centro de Petactiva. Si no sabes qué hacer, si no sabes cuál es la respuesta, adhiérete al centro de la decena y ahí encontrarás la respuesta, o por lo menos seguro avanzarás por lo menos un paso hacia adelante. Alumno, no está claro cómo la persona puede usar la clipa, la cáscara. Digamos que hay un rechazo a la conexión. ¿Cómo puede una persona usar este rechazo para conectarse, Rav? Sí. Hay rechazo a la conexión y la persona no sabe qué hacer. Ora, hay que orar, una plegaria con los amigos, alumno.
Pero ¿qué significa que uno está usando su cáscara para dirigirse al Creador que lo ayude? Rav, ahí usa ese rechazo de la conexión, pero estamos construidos de cuerpo y alma. Por lo tanto, necesita acercarse a los amigos, adherirse lo más posible con ellos y orar con ellos, que el Creador los está elevando por sobre todos los disturbios que siente en ese momento. Alumno. Yo no creo que vale la pena decir esas cosas, pero aunque la persona aunque use esa clipa, vale la pena. Antes de comernos la fruta, tenemos que quitarle la cáscara. Alumno, esto significa que la conexión con los amigos es justamente cuando se está sacando la cáscara. Es decir, Rav, el hecho de que yo me conecto con los amigos y yo estoy dispuesto a quitarme todos esos deseos egoístas, eso significa que estoy pelando la cáscara de mí en relación a ellos. Bueno, no podemos hacer más. Niv, adelante. 69, escribe Rabash. A esto se refiere cuando dice que el faraón los acercó. Explica que él deliberadamente llevó a Israel al arrepentimiento. Rav, ¿cómo puede ser que el faraón hizo eso? Continuamos para luego tomar bajo su dominio todo aquello que les pertenecía. Por eso escribió Larí que el faraón succionaba toda la abundancia que había descendido hasta los inferiores. Succionó del oref, nuca, y de la garganta, considerada la cabeza del cuerpo, el comienzo del cuerpo, es decir, quería tomar todo dentro de sus vasijas de recepción. Rav. Sí, es decir, el faraón trabaja de tal forma que es como si es el peor que existe en la realidad. Pero gracias a este rol que juega el faraón, él acerca a la persona al Creador. Por lo tanto, tenemos ayuda en contra, que se llama la inclinación al mal, o bien faraón, como está escrito, y faraón acercó. Bueno, por favor, Asia. Gracias, Rav. Aquí habla del faraón como ese deseo de recibir. Espiritual, ¿sí? Rav, por supuesto. El faraón quiere recibir para recibir la revelación del Creador para sí mismo. Alumno, es decir, es el faraón que nos está empujando hacia el Creador, ¿sí? Rav, sí, de una forma opuesta, también nos está ayudando a acercarnos al Creador. Alumno, el deseo de tragar todo, de saber todo, ¿sí? Rav, ¿correcto? Correcto. Al fin y al cabo llegamos a la revelación del Creador. Bueno, donde estamos, no tenemos nada más. Continuamos. Extracto número 70. Bala Sulam escribe: si uno extrae cierta iluminación y no puede mantenerla de forma permanente, porque sus vasijas aún no se encuentran limpias, aptas para la luz, para recibirla dentro de las vasijas de otorgamiento, al igual que la luz que proviene por parte del dador, entonces la iluminación debe partir de él.
Es decir, en ese momento la iluminación cae en manos de la Sitra Achra. Eso se repite varias veces, es decir, uno la extrae y después se aparta la iluminación. Por ende, las iluminaciones aumentan en el mar de la Sitra Achra hasta que se rebosa el vaso. Eso significa que después de que uno reúne todo el esfuerzo que es capaz de revelar, la Sitra Achra le devuelve todo lo que había tomado para sí. Este es el sentido de devoró mucho, pero lo vomitará. Rav, es decir, al principio la Sitra Achra no deja que la persona se acerque a la santidad, pero más tarde, cuando se va acercando a la Kedusha, la Sitra Achra se traga todos los resultados, los logros de la persona y todos los esfuerzos de la persona hasta que la persona no llega hasta esa medida completa. Y cuando finalmente llega a esa medida completa, entonces la Sitra Achra le devuelve todo lo que ella había tomado, cuidado de todos los logros de la persona. Es decir, es una ayuda en contra. Mira lo que ella hace. Y en la medida en que ella puede, y aquí también necesitamos entender que si no fuera por la Sitra Achra, entonces ¿quién protege lo que nosotros aquí podemos beneficiarnos de para otorgar? ¿Quién protege esto? Es la Sitra Achra. No podemos decir que hay algo redundante en toda la creación o que hay algún disturbio. Más bien tenemos que simplemente aprender cómo usar todas las fuerzas de la creación en forma correcta. Bueno. Moscú 1. Gracias. Nosotros aprendimos este extracto ayer en la decena y estamos hablando de esto. ¿Cuál es la diferencia entre la Sitra Achra y el faraón? Y no pudimos llegar a una conclusión. ¿Son dos cosas opuestas de la misma cosa o son dos elementos diferentes? Rav. No. Nosotros tenemos el ego y este ego está dividido en muchas partes adicionales más pequeñas y lo vamos corrigiendo gradualmente para recibir. Lo corregimos a para otorgar. Esa es la intención. Es decir, la intención es, en vez de recibir, queremos otorgar. Eso es lo que hacemos nosotros. Alumno, entonces, ¿cómo difiere el faraón de la Sitra Achra? No es diferente. Simplemente el faraón es la definición general, esa fuerza general. Y la Sitra Achra en general tiene muchas fuerzas adicionales, individuales, que son reveladas y expresadas de esta forma. Y operan sobre el deseo de recibir, es decir, en contra del Creador. Bueno, ¿no hay más NIF? No. Max 6, adelante. Gracias, maestro. Entonces, ese estado que está detrás de nosotros, el faraón enfrente de nosotros, ese mar, esa tormenta, es ese mismo estado donde la Sitra Achra nos quiere devolver todo lo que tomó de nosotros. Rav, sí. En esencia, ese es el estado más crítico, que se llama la canción sobre el mar. Cuando empezaron a
orar hacia el Creador, empezaron a clamar y pedir ayuda del Creador. Esta es la canción del mar donde le dieron gracias al Creador por haberlos salvado, etc. Moscú 6, damas. Только значок дали, спасибо. Раф, вот сейчас в десятке возник такой вопрос. Полная мера усилий в десятке. Что это такое? Tenemos una pregunta en nuestra decena. La medida completa de esfuerzos en la decena. ¿Qué significa eso? ¿Cada uno lo siente individualmente o lo sentimos todos juntos? Rav, la medida completa de esfuerzos en la decena es la acción final antes de la corrección final. Es lo que tú quieres descubrir, alumna. Rav, todos juntos. Si no hay una acción juntos, no es una acción. Es un cero. Es decir, no es un cero, por supuesto, porque eso también nos da una aclaración de lo que deberíamos de haber hecho, decepciones, etc. También es útil. PT10, damas. Usted habla de la clipa, del faraón, la cáscara, con mucha admiración. Si el faraón gobierna al individuo, a la persona, y la persona siente miedo y temor y vergüenza de esta autoridad, usted dijo que tenemos que usar correctamente la fuerza de la clipa. ¿Cómo lo hacemos, Rav? En paralelo, cuando usamos las cualidades buenas y las cualidades malas en nosotros, así es como también necesitamos promover las buenas cosas de lo malo, las buenas cosas de lo bueno, y cómo podemos usar todo. Alumna, pero el faraón nos controla. ¿Cómo lo usamos correctamente? Rav, claro, porque nuestro ego siempre se sobrepone, el ego es fuerte. Por lo tanto, ¿sentimos un rechazo? Pregunta el alumno. ¿La alumna? Sí, dice Rav, exactamente. Hay un odio, un rechazo hacia el ego hasta cuando empezamos a realmente clamar, gritar, pedir que el Creador reemplace esto en nosotros. O simplemente nos escapamos del faraón. Alumno. Sí, pero cuando la serpiente agacha su cabeza, ¿cómo podemos aferrarnos a las manos de los amigos, de las amigas, y no caer bajo la autoridad del faraón? Rav, ¿cómo hacer esto? A raíz de tus sensaciones, tus sentimientos, o si no, no podrás escaparte. Здравствуйте, Раф, только появился мьют. Moscú 8. У нас такой вопрос. А что значит уметь управлять правильной силой страха? ¿Qué significa saber cómo controlar las fuerzas del Sitraj de forma correcta? Rav. Controlar las fuerzas del temor. Nuestro ego siempre tiene miedo de algo. La cosa que debería de ser lo más alto debe ser esa pregunta. La duda, si es que yo realmente estoy trayéndole placer al Creador, ¿sí o no? En esta existencia. Una persona necesita constantemente aspirar, contestar esa pregunta. Max 56. Por favor, díganos. ¿De quién depende la velocidad
de la cual llegamos a esa medida completa. Repite, por favor, la medida en que llegamos a esa medida completa. ¿De qué depende? ¿Cuán rápido? ¿Depende de la persona? Rav, claro. Depende de los esfuerzos de la persona, dice Rav. Moscú 18. Buenos días. ¿Cuál es la diferencia entre agarrar la serpiente por la cola y agarrar la serpiente por la cabeza? Rav, vamos a aprender de esto. No hay que saltar hacia adelante. Kazajstán, Kirguistán. ¿De dónde sacamos esa cualidad que atrae la luz, Rav? Nuestro ego atrae la luz porque están en contradicción. Pero ¿cuál es la diferencia en que el ego atrae la luz, pero recibe y se traga todo? Rav, claro, recibe todo y lo cuida, lo guarda. ¿Y eso es el ego que hace eso? Sí, dice Rav. ¿Y qué es esta luz que necesitamos atraer, Rav? La luz es la luz que recibimos en los deseos de otorgar, es decir, en esa intención de otorgar. Y ese orjos de la luz reflejada, alumno. Pero eso es algo que yo todavía no puedo sentir. Rav, claro, esa es la cualidad de otorgamiento que nace en nosotros, alumno. ¿Cuál es el significado de jalar la luz y atraerla a mi ego, Rav, para que puedas recibir, para otorgar, y gracias a eso seas equivalente al Creador, semejante al Creador, alumno? ¿Cómo ocurre este proceso? ¿Depende de una frecuencia? ¿Depende de una cualidad de la acción? Rav, depende de la frecuencia, la intención. Hola, querido Rav. Recién hablaba de control y yo me preguntaba qué tipo de control tenemos que tener cuando decimos siempre que es el creador que tiene el control de todo. Entonces, ¿qué debemos controlar? Nosotros podemos controlar nuestro clamor, nuestra plegaria hacia el Creador y nuestra actitud hacia las amigas. De acuerdo a ese mismo verso, sí, que del amor a las criaturas llegamos al amor al Creador. Es decir, lo que podemos hacer es otorgarle a los amigos en la decena y junto con ellos le otorgamos al Creador. ¿Sí? Todo esto, es decir, este es el camino a través del cual podemos otorgar, mostrándonos mutuamente ejemplos y gracias a esto podemos activarlo, es decir, yo hacia los amigos y juntos todos con los amigos hacia el Creador. Más 4. Rav, usted inicialmente dijo que usted dijo que el faraón está en guerra con el Creador y la guerra termina cuando el Creador le contesta las dudas al faraón. Rav, no necesariamente, pero el Creador sabe qué hacer con el faraón porque está escrito que nos acercamos al faraón porque yo he endurecido su corazón. Niv 71. Balasulam. Todo lo que la Sitra Achra tomó bajo su poder lo hizo solo a modo de fianza
es decir, mientras durara su dominio sobre el hombre. Y todo el asunto acerca de su dominio es para que haya lugar donde uno puede aclarar sus propias vasijas de recepción y las haga ingresar a la Kedusha. Dicho de otro modo, si no hubiera ejercido su gobierno sobre la persona, ésta se habría conformado con poco, y entonces todas sus vasijas de recepción permanecerían en separación, y uno jamás podría llegar a juntar todos los kelim que pertenecen a la raíz de su alma, ingresarlos a la Kedusha y extender sobre ellos la luz que le pertenece. Por lo tanto, es una corrección. Cada vez que uno extrae algo y tiene un descenso, debe comenzar de nuevo, es decir, realizar nuevos escrutinios. Y lo que tenía del pasado cae dentro de la Sitra Achra. Y ésta lo mantiene bajo su dominio como fianza. Después uno recibe todo aquello de lo que ella se había apoderado todo ese tiempo. Rav, es decir, la Sitra Achra está trabajando como un lugar que guarda todo, una bodega, es decir, recibe de nosotros pequeños logros espirituales y están bajo su dominio, se apodera de ellos. Eso se llama en el mar de la Sitra Achra. Y eventualmente, cuando nosotros hemos completado la corrección, nos devuelve todo y nos dice, toma esto. Y entonces recibimos todas las vasijas con todas las luces. Y nosotros llegamos al fin de la corrección. Es decir, mira cómo la Sitra Achra es construida de tal forma que sin ella uno no puede llegar a la corrección final. Y hasta esa corrección final vemos cómo crece cada vez más y más. Nosotros vamos inflando la Sitra Achra a través de esa recepción para otorgar. Y esto permanece en las vasijas de recepción de la Sitra Achra. Vamos a aprender esto. Esto es muy interesante y realmente confunde a muchas personas. Y esto ocurre de esta forma para que eventualmente podamos tomar de él. Y esto se hace en partes y al final recibimos todo de una vez. Brasil 1. Adelante. Quando a luz preenche o vaso, ela deixa uma impressão. E depois, quando a luz se retira, cuando la luz llena la vasija, deja una impresión. Luego la luz se aleja y deja un lugar vacío. Es verdad que este proceso de llenado y vacío, a través de esto podemos construir una deficiencia. Rav, correcto. Todo ocurre en el Kli. Dice Rav, el Kli es llenado y luego vaciado y podemos sentir ese lugar vacío. Sentimos ese acercamiento y poco a poco nos acercamos más y más y más. Vamos avanzando hacia la corrección. Gracias, dice la alumna. HEP 2. Gracias. Todos nuestros sentidos tienen un filtro, el filtro del ego. Yo siento que todo lo que yo veo, incluyendo el ego, lo veo desde dentro del ego. Por lo tanto, ¿hay algún punto, un lugar donde el cual yo puedo ver la realidad por fuera del ego?
no puedes mirar por fuera del ego porque no tienes vasijas de otorgamiento mientras tanto, alumna. Entonces, ¿cómo crecemos? ¿Cómo podemos crear un lugar que está por fuera del ego, que puede odiar al ego, rechazar el ego, Rav? Eso es cuando tú anhelas querer trabajar con los amigos, donde tú eres atraída hacia la conexión, el estudio, el trabajo, realizar ciertas acciones. Por lo tanto, todas estas cosas ya tienen algo de otorgamiento, algo de conexión por sobre el ego. Y junto con eso tú ya empiezas a elevar las vasijas de la santidad, una medida pequeña mientras tanto, pero no importa esto, sin embargo, sí ocurre. Alumna. Sí, pero trabajamos con los amigos, hacemos lo posible en el tiempo, en nuestra habilidad. Podríamos hacer más, pero ¿hay alguna habilidad, una capacidad de poder hacer más para que eso no tome tanto tiempo? Rav, trata de amar a tus amigas más, alumna. ¿Amar qué en ellas, Rav? ¿Qué significa amarlas? ¿Acaso debo explicarte esto también, alumna? ¿Pero qué es lo que debo amar en ellas exactamente? Rav. No sé qué decir. Tú tienes niños, ¿sí? ¿Tú los amas? Por supuesto. Por supuesto, dice Rav. Ok, entonces también debería de haber una claridad, igual que tú dices, por supuesto, debería ser por supuesto también con tus amigas. ¿Cuál es el problema, alumna? Es un problema. Yo me gustaría que esto no fuera un problema. Me gustaría que yo sintiera otorgamiento, responsabilidad hacia ellas. Rav, tú tienes que hablar con tus amigas, tienes que orar, rezar, invertir fuerzas y recibirás la fuerza, el amor de conexión. Y entonces en esa fuerza de conexión tú sentirás al Creador en una forma limitada, más grande, tal vez más verdadera, más tarde. Y en la medida en que tú tengas un deseo para ese acercamiento a las amigas, también recibirás un deseo por el Creador, en forma altruista, no egoísta. Trata, prueba. Bueno, gracias, Niv. Rav, todo este concepto de la medida completa de esfuerzo, eso no está claro, Rav. Bueno, tú quieres un concepto, eso va a ser aclarado más tarde. Alumno, sí, pero yo quiero entender que la medida completa del esfuerzo sea. Aprendemos que el esfuerzo es la recompensa, que tenemos que esforzarnos todo el tiempo. Tenemos que siempre buscar lugares para esforzarnos. ¿Qué es esto exactamente, Rav? El deseo de recibir para otorgarle al Creador. Eso es lo que tiene que ser llenado. Alumno, no entendí, Rav. Sí, que tú tienes el deseo de recibir, pero tú quieres invertirlo para que sea para otorgarle al Creador. Es decir, que sea llenado solamente en la medida en que tú puedes llenarlo para darle al Creador. Alumno. Ok, entonces nos esforzamos en esa dirección y eso desarrolla vasijas y lo apuntamos todo al Creador, ok. ¿Y qué es lo que debería de ser llenado aquí? Luego se detiene. No sé cómo podemos recibir este depósito de la citraja. ¿Qué significa esto? Rav, tú tienes el deseo de recibir y dentro del deseo de recibir tú recibías un llenado, crecías y en ese deseo, de acuerdo al plan de la creación, empezó a cambiar. Quiere recibir más. Y se le explica que puedes recibir solamente en la medida que lo hagas en otras vasijas, que son para otorgar. Por lo tanto, nosotros tenemos que convertir esto en la intención
para otorgar en ese deseo. Eso es lo que hacemos. Por eso nuestra sabiduría se llama la sabiduría de la Kabbalah, de recepción, alumno. Bueno, entonces hay una obligación de esforzarnos y seguir creciendo hasta el fin de la corrección. Rav, el deseo de recibir crece. Crece y se intensifica. Sí, dice Rav. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesita ser llenado? Rav, el deseo de recibir. Cuando tú quieres sentir al Creador en vez de a ti mismo, o sentir a los amigos en vez de ti mismo, eso es lo que tiene que ser recibido. Es decir, hay un límite en el cual tú puedes recibir por ti mismo. Es decir, como una botella. No se entendió. Si tú quieres recibir más, hay una condición ahora, que tú recibes para otorgarle a los amigos y gracias a eso tú quieres llenarlos a ellos. No solamente que alguien te está quitando algo, no. Tú tienes que corregirte a ti mismo y llegar a un estado donde tú les des a ellos y tú también recibes de ellos y todo eso ocurre en una vasija. Y entonces de tal forma se te da para que tú llenes tu nueva vasija, que es una vasija común. Alumno, entonces este punto de inversión es cuando la medida de esfuerzo individual termina y se convierte en un esfuerzo colectivo. Rav, sí, correcto. Gracias. Hola Rav, amigos. ¿Qué significa que controlamos la plegaria hacia el Creador? Rav, controlamos la plegaria al Creador significa que depende de nosotros si nos dirigimos al Creador, sí o no. Tal vez eso es lo que quería decir. Alumno, ¿depende de nosotros si nos dirigimos al Creador? Rav, eso sí depende de nosotros. Alumno, otra pregunta. Hablamos sobre el ego, que el ego dentro de un ego. ¿Cómo podemos odiar al ego dentro del ego? ¿Cómo es posible, Rav? Sí, hay un ejemplo, hay un choque entre estos dos deseos y tenemos que elegir qué es más importante para nosotros. Shlomo, adelante. Niv. Buenos días, Rav. Tengo un escrutinio aquí. Todos esos estados que atravesamos en esos congresos, los días santos, días de vacaciones, siempre hay una fuerza que nos ayuda, la fuerza del Creador, de avanzar, de seguir moviéndonos hacia adelante. ¿Cómo podemos ser independientes y usar esta fuerza independientemente? Es decir, cuando realizamos un escrutinio en la decena, para poder convencernos que todo está corregido y en la clase matinal nos damos cuenta que sí, hemos podido escrutinar un estado y hemos atravesado un estado y que lo hicimos con la ayuda del Rav. Es el poder del Rav que nos está ayudando. ¿Cómo podemos ser independientes? Rav. Bueno, no es simple explicar esto. Para ser honesto contigo, la fe en el Maestro tenemos que aprender, lo hemos leído, pero la fe en el Maestro es una fuerza especial.
El Creador nos da esta fuerza si nosotros tratamos de adherirnos a través de nuestros amigos. Al fin y al cabo, siempre es a través de los amigos y de los amigos al Creador. Al fin y al cabo, todo va desde el amor a los amigos o las criaturas, llegamos al amor al Creador. De lo general a lo individual. Por lo tanto, no podemos hablar. No se escuchó, disculpen. Ese es un grado más alto. Última pregunta. רב, להמשיך קצת את עמית. אמרת שלך יש כלי קטן שאותו היית רגיל למנות. Para continuar esta pregunta de Amit, usted dijo que típicamente hay una pequeña vasija que llenamos y ahora tenemos 2 comidas, pero vemos que hay un amigo que dice que no hay una fuerza en la comida común. No siente la fuerza en la comida, pero ahora viene el Pesaj y vamos a tener 24 comidas. Rab, no sé, no te puedo ayudar. Tú tienes que explicarle a tu amigo qué tan importantes las comidas son, qué tanto es que vale la pena que una persona esté con sus amigos. No tengo nada más que decirte en este aspecto. Estoy limitado. Eso es algo que tus amigos, los amigos del amigo tuyo, tienen que explicarle. El amigo dice, ¿podemos entonces, como clima mundial, llevar a una comida a ese nivel del cual estamos hablando acá? Rab dice, claro que podemos tratar, pero ustedes tienen que hacerlo. Francia 1. Étant donné que l'homme ne peut maintenir l'illumination dans ses kélim de réception, buenos días, Rab y amigos. Nosotros tenemos una pregunta. Si la persona no puede sostener la iluminación en sus vasijas, entonces, ¿cuáles son las señales de que la persona llegó a tener cierta iluminación? La persona obtiene esa iluminación como luz circundante, pero si él prepara sus vasijas para que funcionen con luz interna, entonces él ya puede obtener parte de esa luz que lo rodea como luz interna. Él entonces empieza a trabajar tanto como con la luz como que con su vasija. Así es como esto funciona. Estados Unidos noreste. Sí, esto de que nosotros sabemos que estamos trabajando para un sistema es cuando nosotros empezamos a pedir por los amigos. Por eso es de que nosotros tenemos esa nutrición de las plegarias. Raf. No entendí la pregunta. Por favor, repítela. Y el alcance de que nosotros estamos trabajando en un sistema integral para poder alcanzar eso, lo hacemos a través de la plegaria de los amigos. Cuando nosotros pedimos por los amigos específicamente, Raf. Sí, eso es correcto. Claro que sí. Si no, ¿qué sistema integral se pudiera revelar? Ciertamente es a través de los amigos, de que tú pidas por tus amigos. Moldova, por favor. Получается у нас, что когда мы в десятке стремимся объединиться и ощущаем недостаток силы отдачи, это раскрывается нам очередная порция кли. Sí, en la decena nosotros tratamos de conectar y sentir las carencias de la cualidad de otorgamiento. Nosotros, en medio de esto, revelamos una parte de la vasija y entonces nosotros nos dirigimos al Creador para que Él corrija esta vasija y entonces nosotros estamos muy felices, estamos conectados, estamos juntos, nos sentimos uno completo y entonces nosotros podemos recibir ese placer a partir de esto.
то, что мы наработали. Y a veces nosotros tenemos esa vasija donde nosotros no podemos sentir las cualidades del otorgamiento y por eso nos sentimos vacíos. ¿Eso es el trabajo? El Rab dice, sí, eso es correcto. Kiev 3. Yo tengo un discernimiento algo largo, Rab, con respecto del tema que estamos hablando. Digamos, yo no veo nada bien bueno. Al inicio, esto yo lo puedo expresar como que yo tengo quejas hacia mí, hacia el Creador, hacia el mundo, y luego veo que todos son como serpientes, y yo no puedo escapar de estas serpientes. Y yo cierro los ojos y yo tengo esta imagen de las serpientes. Y yo no puedo llegar al Creador, no puedo acercarme al Creador con esta suciedad dentro de mí. Y luego yo digo siempre que con esta suciedad yo no puedo alcanzar las cualidades del Creador. Entonces yo pido. Te pregunto entonces, ¿es necesario que nosotros afrontemos todos esos estados para que podamos entender que tenemos que pedirle al Creador para que Él haga estas correcciones? El amigo Rav dice, ¿por qué es posible? Porque el amigo dice, disculpe, ¿por qué no es posible que yo lo haga de forma directa? El Rav dice, es que tú tienes que asegurarte que no lo hagas solo por ti mismo. El Rab dice, sí, Rab, pero yo estoy seguro que lo estoy haciendo por los amigos. Yo no quiero que ellos afronten estos estados difíciles. Yo siempre quiero que estén con ese contacto hacia el Creador. Rab, entonces tómalo para ti mismo. Pide en lugar de ellos, trabaja por ellos, hazlo todo por ellos. Y lo único que tienen que hacer ellos es incorporarse contigo y corregirte. El amigo dice, ¿cómo esto funciona? El Rab dice, disculpa, tú tienes que aprender a hacerlo por ti mismo, a trabajar por ti mismo. Moscú 18 de mujeres. Yo escuché, Rab, que usted dijo con respecto al faraón que ayuda en contra del Creador. Y nosotros utilizamos esta fuerza para poder otorgar, principalmente en la difusión. Yo veo eso, pero ¿cómo es que nosotras podemos utilizar nuestro ego para poder otorgar? Yo no veo tal instrumento o tal herramienta que pueda sostener al faraón y lo pueda utilizar de la forma en la que tú quieras. Mira, antes que todo, nosotros necesitamos a la decena. Reúnete con tu decena y luego nosotros vamos a hablar. Haifa 3, por favor. Hola, amigos. ¿Cómo podemos tener la certeza de que todos los amigos verán el verdadero punto de conexión que tenemos que alcanzar? Raf. Tienes que hacer esfuerzos. Tienes que esforzarte. Francia. Sur l'extrait 72, le dernier extrait. Dans ce processus de dépôt et de correction, où est le cri et quel est le point qu'on doit viser? En el extracto que acabamos de leer, esta idea del depósito y las correcciones, ¿dónde es que surge este clamor? ¿Cómo es que nos dirigimos a nosotros mismos hacia este clamor? Raf, no te entendí, Jacob. Por favor, tradúcelo de forma clara. Sí, Rab, en este proceso de las correcciones de las vasijas que se lee en el artículo 72, dice que nosotros necesitamos alcanzar un clamor. ¿Cómo podemos apuntarnos de forma directa para alcanzar ese clamor que nosotros tenemos que alcanzar, Raf? La plegaria precisa es que nosotros alcanzamos esa conexión entre nosotros y a través de esa conexión nosotros nos conectamos con el Creador. Eso es lo que nosotros necesitamos como la plegaria correcta. Y entonces los hijos de Israel clamaron por el trabajo, como está escrito. O suspiraron por el trabajo. Muy bien. Ok. Siguiente. Oh, ya estamos. Ok, vamos con el último, por favor, 73.
Estamos en el 72. Sí, lee el 72, por favor. Bala Sulam escribe para nosotros, a causa de que la Sitra Achra sirve de apoyo, aún después, cuando trabajamos para atraer la Kedushá, si se acepta esta asistencia, caemos de nivel. Y entonces aquella toma la abundancia que habíamos atraído. De ese modo, la Sitra Achra tiene el poder de dominarlo a uno. Y de este modo, uno se encuentra forzado a satisfacer su deseo. Y cuando uno no tiene otra alternativa más que ascender a un nivel más alto. Así, el proceso se vuelve a repetir, al igual que antes, con los 49 portones de impureza. Esto significa que uno camina a través de los niveles de la Kedusha hasta los 49 portones, pero allí ella tiene el control para tomar toda la vitalidad y la abundancia hasta que la persona cae cada vez dentro de un portón de impureza mayor. Puesto que Dios ha hecho a uno opuesto al otro. Y cuando uno llega al portón número 49, ya no puede continuar ascendiendo, hasta que el Creador venga y lo redima. Y respecto a esto se dice que devoró riquezas, pero las vomitará de su vientre. De su vientre se las hará echar a Dios, Rav dice. ¿Bien? No tenemos más preguntas. Este extracto es un poco temprano para nosotros, es muy avanzado. Vamos con el 73, por favor. Bala Sulam escribe para nosotros. Una parábola acerca de dos amigos dice que uno de los cuales se convirtió en rey, mientras que el otro se volvió muy pobre. El segundo escuchó decir que su amigo se había convertido en rey. Así que fue a ver a su amigo, rey, y le contó su desgraciada situación. El rey le entregó una carta dirigida al ministro del Tesoro para que durante 2 horas pudiera recibir todo el dinero que quiera. El amigo pobre llegó a la tesorería con una pequeña caja. Entró, llenó la pequeña caja con dinero. Al salir, el ministro pateó la caja y todo el dinero cayó al suelo. Esto se repitió una y otra vez, hasta que el pobre hombre dijo llorando, ¿por qué me estás haciendo esto? Y dijo, ahora sí, todo el dinero que has tomado durante todo este tiempo te pertenece y podrás llevártelo todo. Tú no tenías las vasijas para llevarte suficiente dinero de la tesorería y por eso te hemos jugado esta treta. Italia 4. Rav, buongiorno. Italia 4. Buenos días, Rav. ¿Qué significa que después de los 49 portones el Creador vomitará para nosotros todo el dinero? ¿Qué significa eso, Rav? ¿Todas las riquezas? Rav, no hay más que los 49 portones. Ya llegamos al 49, llegamos. Nosotros hemos llegado a la corrección completa. ¿Está claro?
El amigo dice, no está tan claro para mí por qué él utiliza este lenguaje tan fuerte como que nosotros tenemos que perder algo y luego nosotros que sobrellevar, afrontar nuestros límites. Esto no está claro para mí, Rav. ¿Qué puedo decirte? Todo nuestro camino es que recibimos un poco y lo perdemos, recibimos un poco más y lo perdemos, y a través de esto, nosotros, no es que sea algo tan importante para nosotros que recibamos o que perdamos, sino que a través de este proceso nosotros alcanzamos la correcta actitud hacia la recepción y el otorgamiento. Por eso es de que, a pesar de que yo recibo el mundo entero, para mí tiene que no ser tan importante que como que yo recibiera una moneda, por ejemplo. Pero yo le doy la importancia al hecho de que yo lo recibí del Creador. Y si yo recibo todo el mundo, pero no lo recibo del Creador, entonces esto no despierta ningún sentimiento de recepción en mí. Hay muchas cosas que nosotros todavía tenemos que aprender acerca de nuestra naturaleza, la naturaleza humana, porque eso es lo que la sabiduría de la Kabbalah nos enseña en la medida en la que nosotros podamos ser receptores u otorgantes de forma correcta con respecto a esto, no con respecto a la naturaleza que el Creador creó en nosotros, sino con respecto a valores más elevados. Italia 3, por favor. Buongiorno, Rav. Buenos días, Rav. ¿Cómo en la decena establecemos cómo podemos ayudar a los amigos para que establezcan con sus esfuerzos hacia la decena, hacia el entorno, con la intensidad que nosotros estamos poniendo para podernos influenciar los unos a los otros para poder empezar a sentir al Creador? Rav. Están traduciendo la pregunta, amigos. Bien, eso es algo que nosotros vamos a aprender en el siguiente tema. Aquel que endureció su corazón, es decir, el faraón, el Creador lo hizo a propósito, que él no va a ser débil sino fuerte, y entre más fuerte sea, para que nosotros podamos alcanzar un estado que como si estuviéramos enfrente de una pared, nosotros no tenemos a quién dirigirnos ni con quién hablar, ¿qué podemos hacer? Y acá nosotros entonces rompemos esa pared. Esto es lo que va a ser en la siguiente lección. Aquel que endureció su corazón, que es el faraón. ¿Está claro? Muy bien. Bien. Para mientras, el amigo pregunta, ¿le puedo hacer otra pregunta? Rav dice, no, eso será mañana. Día de hoy, nosotros vamos a tomar un descanso y vamos a la tercera parte de la lección. Vamos a una canción, amigos. Whenever I feel between the highs and the lows, I call on my friends to show me the way to rise from below. En la elevación sentiré ya la luz. Mis amigos vendrán, junto a mí subirán por encima del yo. Each step that we take, each wall that we break, we're rising higher above ourselves towards the light that never ends. We will rise above ourselves. Each step that we take, each wall that we break,
that never ends. We will rise above ourselves. את כל מה שרע ורק הלך וגדל ועמד למולי כחומה בצורה. Но стене вопреки за всеобщей мольбой раскрывались врата, и благая мечта нас легла за собой. Each step that we take, each wall that we break, we're rising higher above ourselves towards the light that never ends. We will rise above ourselves. Each step that we take, each wall that we break, we're rising higher above ourselves towards the light that never ends. We will rise above ourselves. Each step that we take, each wall that we